¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de fanáticos, un grupo de amantes de las herramientas, nos reunimos acá en mi taller para charlar un poco acerca de cuestiones técnicas, tareas cotidianas, en fin, intercambiamos experiencias y opiniones sobre determinadas cosas, cuestiones técnicas, amor a la vieja escuela y herramientas. El saludo afectuoso y de todo corazón a los amigos que están desde la primera hora en el canal. Y bueno, les doy la bienvenida a los que se vienen acercando, espero que les guste, se queden. Y bueno, disfrutemos entre todos este sano vicio y esta sana pasión que son las herramientas. Quizás me vean un poco más bajo, dado que bajé la silla, porque tengo vacía la caja de plomería, dado que bueno, hoy estuve trabajando haciendo servicios domiciliarios con el tema de la plomería. Y bueno, primero y principal que me han quedado las cajas un poco mezcladas, un poco desprovistas. Hay herramientas que las tengo en la caja de service y no están en la de plomería. Quizás hubiese correspondido más llevar otra caja, pero bueno, quiero ordenar, secar las herramientas porque el factor común de todas las casas, o en su mayoría las que tienen llaves exclusas, por más que no se hayan usado nunca, bueno, el factor común es que no cierran, uno trabaja con esa gotita constante. Por ejemplo, estuve cambiando griferías monocomando en bajo mesada y en dos, y bueno, algunas cosas en baños. Y verdaderamente, créanme que se pone complicado cuando uno está con el agua permanentemente fluyendo, ya sea en mínimas cantidades, pero termina mojado, se terminan mojando las herramientas, los documentos. En fin, tenemos que tener un cuidado especial en esas situaciones. Bueno, hechas las aclaraciones, voy a empezar a ver, porque acá tengo una montaña, daría vuelta para que vean nomás la montaña de herramientas que tengo para clasificar y ordenar cada una en su caja. Vamos a poner de vuelta en la posición. Ahí está. Bueno, como siempre yo comienzo en la parte baja de la caja poniendo las herramientas más grandes. ¿Por qué más grandes? Porque generalmente no tienen un uso muy frecuente en los service, pero hoy hubiese estado bueno tener una de estas. Dado que no la llevé, ¿por qué? Porque la caja había quedado un poco más liviana, producto de un trabajo anterior que no ameritaba llevar una francesa de 12 pulgadas. Pero esto refuerza mi teoría. Nunca saquen herramientas de la caja. Voy a pasar las cajas a un número más, de hecho ya tengo, pero yo le llamo caja de plomería principal o caja de electricidad principal. Ahí está la agujereadora, la moladora, la masa, francesas, llaves para caño. Ahí están las 141, 142. O sea, para desarrollar trabajos en instalaciones. El tema service, como digo siempre, es otra cosa. Pero bueno, vamos a guardar esta hermosa francesa, que si bien no tiene marca, pero es de la marca Rottweiler, y les aseguro que se ha comportado muy bien, con escaso juego. La verdad, una herramienta que me da satisfacción tener. Bueno, no puede faltar tampoco esta llave de ajuste para caños, de la marca Irimo, hasta una pulgada de capacidad de apertura. Créanme que a esta llave no se le resiste nada. Esta mandíbula recta y curva que tienen es implacable. Viene bajo la denominación Irimo 303 y todo aquel que la pueda comprar se la recomiendo. No va a quedar algo que no puedan aflojar. Dentro de la capacidad de una pulgada, ¿no? Después habría que comprar alguna más grande. Bueno, vamos a ver qué más hay acá en esta montaña. Pinza Metz. No puede faltar la pinza Metz. La vamos a limpiar. Tenía todo preparado, pero claro, con la vorágine de hacer el videíto, uno es como que pierde de vista las cosas. Porque claro,
la charlita con amigos es así, hay que prepararse para hablar, para intercambiar. Bueno, la pinza no puede faltar, muchachos. Ponemos ahí, vamos a ver qué más es lo que va abajo. Un martillito chiquitito. Hoy me vino bárbaro este martillito y el cortafierrito. Elenco que yo siempre tengo junto en la caja, los dos, un cortafierrito chiquitito y un martillito chiquito, dado que tuve que picar alrededor de los flexibles, que por otra parte los flexibles de una de las griferías que saqué eran caños, si bien eran flexibles, valga la redundancia, pero eran de otra época, no eran mallados ni de cobre, eran caños flexibles que bueno, tuve que calar alrededor para poder sacar hacia afuera las roscas, dado que estaban metidas dentro de la pared. Está dando vuelta el videíto del desarme, pero lo corté porque créanme que sacar esos codos reducción que trae ese sistema de griferías de media a 3/8, no había con qué agarrarlos. Todas las contras que se puedan imaginar las tenía. No entraba la llave de ningún lado. Bueno, la terminé sacando lo guapo con una pinza que ahora cuando la guarde en la caja la van a ver. Es una pinza de 2 posiciones de las grandes. Y a fuerza de mano mordió y tiré y bueno, aflojó. Pero se corre el riesgo de que se mueva el codo de atrás y después haya problemas. Eso es todo hidrobronce y hay que tener ciertos cuidados. La limita la vamos a guardar. Esta la guardo siempre en la caja de plomería porque tiene su utilidad en plomería. Acá está la pinza que les comentaba. Esta la puse en esta posición. Logré que muerda el codo nefasto y la logré sacar. Así que bueno, la vamos a limpiar porque, como les dije, estuvieron a la merced de la humedad las herramientas. No me quería quedar. Quería hacer la charlita, pero también quería desarrollar este tema porque no me gusta que las herramientas queden mojadas. Entonces, ya que estamos, bueno, una pinza de 2 posiciones, en este caso de 10 pulgadas, de la línea Crossman, nada de Crossmaster. Para plomería, muy bien, muy buena. No digo para electricidad, dado que bueno, ya saben que recomiendo alguna otra marca. Por el tema de los aislantes, o sea, si bien se puede trabajar en electricidad, pero para los amigos, para los muchachos del canal, recomiendo otro tipo de herramientas. Como decían cuando era pibe, hacé lo que yo digo, no lo que yo hago. Ya que estoy, voy a aprovechar, si la tengo a mano, y la voy a poner bueno, esta es la Irimo. Yo estaba buscando, no la veo acá a simple vista, va a quedar para la otra caja. Vamos a poner la Irimo de 10 pulgadas. Esta es la de nueva generación. Ya les dije que había estado haciendo una nueva toma de contacto, dado que algunos amigos no quedaron satisfechos con lo que ofrece Irimo. Pero bueno, yo cuando la recomendé estaba todavía usando el juego anterior, que créanme que hacía muchos años que estaban conmigo. Hice una nueva toma de contacto, créanme que no varió para nada en su calidad. Sí, por ahí un poco el pavonado, un poquitín de jueguito ahí, pero nada grave, muchachos. Si ven las Biasoni, esta es una vaca al lado. Hoy un amigo me decía, ¿qué opinás de las llaves Williams? Las llaves Williams son espectaculares. Lo que pasa es que ahora todo lo está fabricando Snap-on. Y ya es como que es todo lo mismo. No hay una diferenciación entre bueno y malo como era antes. Prácticamente es todo un monopolio. Si bien todos siguen trabajando con sus mismas calidad. Incluso Snap-on Europa. Y bueno, qué sé yo. Tendrían que ser todas excelentísimas herramientas. De hecho Williams lo es, Irimo lo es.
un montón de marcas, de los fanáticos de las marcas americanas, hoy en día forman parte del grupo Snap-on. Bueno, acá está la francesa Irimo, de la antigua escuela. Esta debe tener conmigo más de 12 años, el juego de este tipo, que no era muy bien pavonada, era más bien ya pintada, que era una especie de pintura, no, más bien tirando a mate, pero no tan pavonada, y carecía un poco de juego, era una llave más orientada a parecerse a Baco Ergo. La vamos a poner también, dado que no puede faltar. Bueno, llave bajo lavatorio. Ya hemos tenido una descripción de esta unidad, los dos usos que tiene, que no son para apretar y aflojar, sino que, bueno, al ser hexagonal nos permite apretar y aflojar prolongadores de canilla. Porque los prolongadores de canilla no los pueden apretar con una pico del oro, con una pinza de 2 posiciones, porque se marcan. En el interior van a encontrar un hexágono hembra de 13 milímetros o media. Y bueno, para mí es media, porque estamos hablando de plomería. Bueno, lo meten, apretan con la mano todo lo que puedan, que no necesita más. Pero si se quedaron con las dudas, le agarran una francesita y le dan un cachitito, ahí nomás, listo. Cuartito de vuelta, si no se raja. Se raja porque son bronce y a veces no del todo buenos. La volvemos a guardar. Vamos a formar nuevamente la caja de plomería. Necesito que esté metro, cinta métrica. De chico me quedó la costumbre de llamarlo metro, una costumbre que me inculcó Antonio, pero bueno, se llama cinta métrica o flexímetro. Guardamos acá. Bueno, destornillador de la línea Bremen. La verdad que también hablaba con un amigo, con uno de ustedes, qué opinaba. Muchachos, sé que me van a tirar, me van a comerse, me van a ir todos los suscriptores, los amigos del canal, pero si lo comparamos con Enerrucci, y voy a hacer la comparación, pero sé que me voy a ganar la enemistad de varios acá. Yo sé a cuál se asemeja, a cuál es igual, y obviamente con un poco de mejor calidad, pero yo sé a cuál se asemeja Enerrucci. En precio, el blister de 6 están prácticamente igual. Yo estos no rompí nunca uno. Sí, por ahí se han gastado. Que se gaste una cosa es normal. Como digo siempre, que sea prematuramente o no es otra cosa. Pero créanme que a mí me han dado excelentes resultados los destornilladores Bremen. Quizás de Enerrucci esperaba un poquito más, pero bueno, como decía mi abuela, si no podés decir algo bueno de algo, mejor no digas nada. Pero no tengo nada que decir, excelente herramienta, no quiero que me malinterpreten. Pinza de punta Mex. Bueno, vamos a ver, porque ahora acá ya me quedaron lejos las cosas. El cortafierrito con el martillo que como les mostré. Nada de pegar con los destornilladores, les pido por favor, tengamos de estos, muchas medidas de estos. Largos, finos, gorditos. Tengamos varios, así no rompemos los destornilladores. No hay que pegar con los destornilladores. A ver, ¿dónde está la Stilson G-Dole? Bueno, ¿cuántas? 10 pulgadas vengo poniendo, una sola. Estoy entre llevar una Irega y una Metz. Irega, Metz, Irega, Metz, Irega, Metz. Metz. Listo. Esta la vamos a guardar en la otra caja. También tengo esta de la línea total, que la había sacado de la caja para mostrarles el detalle. Igual ahora va a entrarla en top, que acá es igual que esta, pero hice en top. La verdad, bueno, qué sé yo, ahí para elegir. Esta no puede faltar, Hoy fue la estrella. Créanme,
Mi amigo Daniel de Balcarce me mandó una foto de una Baco A45, creo que está denominada 8071, no me acuerdo bien. Pero es A45 como si fuese esta. O sea, esta, bueno, es polaca. Eh, bueno, lamento a la gente de Polonia, pero esta es polaca. Hoy me ha dado un resultado bárbaro, dado que estuve trabajando en los flexibles de un termotanque de casi 1,80 m, 150 litros, dentro de una cabina que por ahí estaba en los 2 metros, o sea que quedaba nada para trabajar. Logré entrar con la 45, se lució, la guardamos. Tano, pero ya metiste unas 6 francesas, ¿vos las utilizás? Sí, las utilizo. Todavía falta la de 6. En plomería hay que tener 2 de cada una. Está bien, está el que me va a decir, no, a la de 6 le ayudás con la de 8 y a la de 8 le ayudás con la de 10. A veces se pasa que hay que tener 2 buenas aperturas y no se da el factor así como parece. Pero bueno, vamos a escuchar todas las opiniones de los amigos. Bueno, otro cortafierrito. Este va a formar parte del otro elenco. Destornillador recto, Felo. Lo voy a tener en plomería, dado que bueno, a veces hay que sacar algún tornillito. Ni hablar en la parte de service gas, pero bueno, estamos hablando de plomería. Mini pinza pico de pato de la línea Crossman. La tengo que limpiar un poquito y ya la guardo en la cajita. Pero bueno, vamos a ver si entre todo este montón de herramientas aparece la Stilson. Porque no estoy poniendo herramientas de batalla, estoy poniendo herramientas para trabajitos finos. Bueno, ya va a aparecer. Acá apareció la Gedore. La Gedor. No se imaginan los años que hacen que esta llave está conmigo. Siempre así, siempre así. Metal desnudo. Desde que la tengo es así. No se oxidó nunca. La verdad, espectacular. Gedor. Me hace acordar a un loco que tiene un canal. Un muchacho, un loco. Que anda comprando herramientas. Bueno, siempre más o menos los videos son igual. Vos tampoco hacés los videos tan distintos. Nada, bueno, pero el muchacho anda comprando herramientas en Estados Unidos por $100. Se trae juegos de tubo Craftsman, manijas de fuerza, llaves de estas, de la medida que quieran. Es como que no les importa. Lo que va a pasar con nuestras herramientas el día de mañana, las van a vender. Pero bueno, el tipo con $100 va y se compra unas herramientas espectaculares. Y yo a veces digo, tendría que hacer eso, salir a cazar herramientas, pero no me va el plagio. Si acá tenemos nuestro ámbito, tenemos nuestras charlitas, la pasamos bien, podemos hablar, intercambiar. Sí, tengo pensado también entrevistar a mi amigo, el de la ferretería BOM, que a mí me llama el Tano Raselli. Dado que ya todos conocen mi fanatismo por Raselli, ¿no? Pero siempre me dijo el Tano Raselli. Tengo ganas de entrevistarlo, que hable un poco él de herramientas, que comente. Porque ustedes conocen lo que yo digo porque bueno, tengo mi toma de contacto con las herramientas permanentemente. Pero me gustaría hablar y que él cuente cómo viene preparada la cosa, a qué público está pensado, que dé una descripción más comercial, ¿no? De todas formas, acá de este lado tenemos la posta, entonces hacer un contrapunto. Pero bueno, listo. Ya lo vamos a redondear. Destornillador Celestal 8x200. Muy útil. Se torna útil en plomería. A veces hay que apretar tornillos tirafondo de... No son tirafondo. Son tornillos pasantes de mochilas de baño, que abajo tienen una mariposa. Bueno, con ese meten la mano, lo tienen y abajo lo pueden apretar tranquilo. Ténganlo en cuenta. Pincita de punta de batalla.
de la línea Stanley. Muchos años conmigo también, siempre formó parte de la caja. Va a ser largo el videito hoy porque estoy con ganas de hablar, con ganas de escribir. Y además tengo la caja acá, las estoy ordenando las herramientas. No es que las estoy tirando por ahí y les estoy mintiendo. No, para nada. Bueno, acá lo que está faltando son picos del oro. ¿Dónde están las picos del oro? En todas estas montañas de herramientas. Bueno, apareció una de las tantas pinzas de una posición de la marca Ponte o Monte. Ya alguna que otra vez he contado la historia de esta pinza, de estas, porque hay como una docena dando vueltas. Pero bueno, después en otro video la vuelvo a contar porque tiene sus aristas cómicas. Para el que necesita una pincita, que ni siquiera sea de 2 posiciones, va muy bien. Pero data de una familia que se dedicaba a fabricarlas, igual. Se dedicaba a fabricarlas. También con cascanueces, rompenueces. Me las dieron en parte de pago. O sea, no en parte de pago. Terminé un trabajo y nada. Me conocieron y me ofreció el... Bueno, acá tenemos una pico del oro. Esta sí que trabajó. Porque ustedes siempre ven la nueva y dicen, sí, la defiende porque siempre muestra la nueva. Ustedes, los amigos que por ahí van contra mí. Esta sí que trabajó mucho. La verdad, Stanley, 10 pulgadas, doble cremallera, 7 posiciones. Espectacular, pico del oro. Bueno, ¿qué no nos puede faltar? Jueguito de llaves Allen. A ver qué llevo. Dado que volví a traer, que ahora está medio mezclada, volví a traer del taller de allá, que son mías las herramientas obviamente, el juego de Torx y Allen, o bueno, al revés, Torx y Allen, que este jueguito la verdad que si bien es genérico, no obedece a ninguna marca, pero créanme que ha aflojado bulones, tornillos de todo tipo, no se ha doblado, no se ha zafado, muy recomendable. Pero bueno, noté que ya hay llavecitas sueltas, no sé, tuve que recorrer un poco el taller para poder volver a armar la cajita como corresponde, así todo. Hay una que todavía no la encuentro, está bien, agarré otra en su reemplazo, no me la vas a pasar, pero bueno, no, ya está. Voy a traer mis herramientas y nada, que estén acá y iré llevando a medida que se necesiten al otro taller. Hoja de sierra, que no puede faltar en la caja. Hoy la hojita de sierra, cuando tuve que sacar un pedazo de rosca de dentro de un codo, cortando, haciendo 2 cortes para debilitar y después con un golpecito sacar el pedacito, la verdad que no puede faltar, amigos. Bueno, esta es una pinza de punta, fuera de cámara, una pinza de punta curva italiana, pero no pertenece a la caja de plomería, la vamos a dejar a un costado. Llave para caños de 1,5 pulgadas. Esta sí la vamos a poner porque se necesita. Se cayó algo que ya voy a averiguar qué era. Pero bueno, lo que necesitaba es una pinza de punta plana. Creo que voy a llevar la de la línea ZX. Pero había una que estaba ya media usada para este tipo de trabajos. Acá. ¿Ven que no les miento? Una nueva. Otra las hago laburar, las herramientas. Tienen que trabajar, tienen que rendir. Una herramienta muy útil. Muy útil. Hoy tuve una emoción grande. Quería esperar que llegue para mostrárselas, para hablar y bueno. Mi amigo Daniel de Valcarce, si me estás viendo, amigo, te mando un abrazo grande, muy grande. Me regaló
dado que yo en un video hice un comentario de que estaba hablando de estas pinzas, de las pinzas punta chata o pico de pato, y punta plana o pico de pato, y yo no pude conseguir nunca la Baco con mangos color rojo. Este amigo es un amigo mío, un amigo de posta, Daniel, se puso a buscar en sus contactos fanáticos de Baco, me consiguió una y me la manda. Y eso no sería nada, porque bueno, es una negociación, qué sé yo, pero me manda una herramienta que era de su padre, que la estuve viendo, estuvimos hablando, y yo se la quería comprar. Me la manda a modo de regalo. La voy a describir, la voy a mostrar, no les voy a adelantar de qué se trata, pero va a formar parte de mi tablero, va a estar en mi tablero. Y creo que ese día que la cuelgue les voy a mostrar el tablero. ¿Cómo te dice? Bueno, está lindo. Destornillador largo, 8x300, plano. Tiene buena utilidad. Bueno, ¿qué nos falta acá? ¿Qué nos falta? Espátula. Siempre lleven una espátula. Hay veces que hay que despegar silicona. Bueno, aquí algunos hogares que tienen grasa. Bueno, una espátula hay que tener, incluso una un poquito más grande. Esta yo la tengo así chiquitita porque para entrar en determinados lugares donde hubo otros plomeros y sentaron los sanitarios sobre silicona, que eso lo hacen cuando el baño va a estar sin usar por unos días o por un tiempo, en los departamentos a estrenar o para alquilar. Entonces se van, lo dejan secar, no le ponen el anillo de acople ni nada, pero no pierde nunca porque ya lo dejaron secar, pero cuando hay que sacarlo, si no tenés esta, rompes el inodoro. Y hoy un día un inodoro, muchacho, hay que trabajar bastante para pagar. Pero bueno, pinza de punta curva, marca Palmera. Esta va en otra caja, la vamos a dejar ahí. Ya junté 2 de 10. Pero esta genérica de 10 pulgadas, espectacular, va a quedar para la próxima caja, para la otra caja. Tendría que llevar un alicate, tener un alicate. Tendría que tener un alicate. Bueno, acá ya lo vamos a encontrar. Está la montaña de herramientas. Pinza de punta McCarthy. Yo, como les dije, tenía ganas de tener la charlita, pero también tenía ganas de preparar la caja, porque tengo todo medio disperso. Y bueno, este destornillador plano sí, destornillador plano Bremen, larguito, lo vamos a poner. Me estaría faltando una pico del oro que tengo en la otra caja. Bueno. Cintas de teflón, alta densidad. Siempre hay que sacarle porque uno apurado cuando está armando corta. Listo, sacamos el pedacito que estaba feo. Cinta de teflón, nos guardamos. Cinta de teflón, baja densidad. 3/4 también. Bueno. Tendría que armar el elenco de llaves. Ojalá me dé la memoria y ya me parece que no. Lo vamos a hacer en 2 partes el videito. Así que bueno. Tengo miedo que se corte la memoria, quede inconcluso. Pero bueno, lo hacemos en 2 partes. Ahora, mientras se está subiendo esta, termino de juntar algunas herramientas y dejamos ordenadas las 2 cajas. Si ustedes están de acuerdo y les parece, hacemos así. Para los amigos que ya se van a dormir, que no se quedan a ver cómo termina esto, les mando un saludo, les agradezco. Gracias por estar siempre en el canal, por seguirme, por apoyarme. Verdaderamente estoy muy agradecido.
lo verán en otro momento. Esta es la parte 1 de ordenando la caja de plomería. Ahora inmediatamente voy a seguir haciendo la parte 2. Los amigos que se quedan, los invito a verla. Y bueno, si no, los amigos que ya se van a descansar, nos vemos mañana. Y bueno, sigan viendo como el morochito, el muchachito este de Cuba. Sigan viendo, sigan viendo. Les mando un saludo. Acá no hay libretos y ya empiezo con la segunda parte.